Sistema Institucional de Tutorías UNAM. Unidad 2. Herramientas para la actividad tutorial. Como herramientas para la actividad tutorial se empleará un cuestionario, una entrevista, la observación directa e indirecta del tutorado y sesiones individuales o colectivas de trabajo. Primeramente, el tutor aplicará un cuestionario mediante el que podrá adquirir información de los antecedentes escolares del alumno, su experiencia y expectativas académicas, así como lo que espera de la tutoría. Asimismo, llevará a cabo una entrevista para interaccionar con los alumnos. También llevará a cabo una observación directa e indirecta para tener más elementos que puedan permitir la identificación de la situación y necesidades del alumno o, en su caso, la problemática particular que afecta a su desempeño académico. Finalmente, se llevarán a cabo sesiones individuales o colectivas de trabajo. Esto constituirá la parte esencial de la interacción del tutor con el estudiante para definir las tareas y actividades que convendrá realizar en la atención de problemas, necesidades académicas y personales. Primeramente, la entrevista requiere de condiciones especiales para llevarse a cabo. Primeramente, la preparación de la misma. Se puede elaborar una guía sobre la información que requiere recabar durante la entrevista. Segundo, hay que definir un lugar donde se realizarán las entrevistas. Desde el inicio se debe de motivar al estudiante para favorecer el interés por involucrarse activamente en el proceso de la tutoría. Se requiere también de la flexibilidad, es decir, de la disposición para realizar ajustes si es necesario cuando se presenten aspectos tal vez no previstos. Finalmente, la síntesis. Al finalizar la entrevista será importante resumir la información recabada, comunicarle al tutorado los acuerdos y la ruta de acción a seguir para los logros de los objetivos. En numerosas ocasiones, el tutorado desea ayuda, pero no lo manifiesta, de manera que espera del tutor empatía para establecer un contacto entre las diferentes visiones de la situación, en concreto, ser escuchado. También espera autenticidad en el trato, competencia para ayudarle a identificar sus necesidades y proporcionarle alternativas de solución, respeto a los aspectos personales, obtener información sobre la opinión del tutor respecto al tema que se esté tratando, coherencia entre lo que expresa el tutor y el modo de comportarse, así como confianza en la capacidad del estudiante para tomar decisiones, enfrentar dificultades y asumir su responsabilidad. El tutor deberá anotar ante el estudiante el acuerdo alcanzado y repetirlo en voz alta para confirmarlo. Describir la metodología y estrategias que se desarrollarán para alcanzar el objetivo, secuenciando las acciones. Confirmar la aceptación del estudiante de continuar la tutoría. Señalar los aspectos que haya de tratar en la siguiente entrevista. La entrevista se lleva a cabo en 3 fases: la preparatoria, el desarrollo de la misma y la conclusión y cierre. La primera fase de la entrevista, que es la preparatoria, el tutor recabará del estudiante su trayectoria escolar, sus intereses, su situación familiar y, en su caso, laboral. Por su parte, el tutor mostrará habilidades para la comunicación y la capacidad para establecer un clima de confianza, así como prever el tiempo de la sesión y definir un espacio físico o virtual. En la fase de desarrollo de la entrevista, el tutor dará la bienvenida y hará una descripción de los objetivos de la sesión. Emprenderá un diálogo abierto con los estudiantes y se generarán propuestas de alternativas de solución de los problemas planteados. En la última fase de la entrevista, que se refiere a la conclusión y cierre de la misma, se verbalizarán los compromisos y rutas de acción por parte del estudiante.
Se anotarán los acuerdos y el plan trazado en presencia del tutorado y se establecerá la fecha de la siguiente sesión. Algunas de las recomendaciones para la primera entrevista será dar la bienvenida y la presentación general del tutor, hacer una exposición de los objetivos generales de la tutoría, dar información general sobre la UNAM y de la facultad, también de su carrera, compromisos de la tutoría, solicitud de información al estudiante, establecer los objetivos específicos de la tutoría en forma conjunta con el estudiante, establecimiento de periodicidad de la tutoría, datos de contacto del tutor, acuerdo, cierre y conclusiones. La entrevista requiere de ciertas habilidades de comunicación necesarias para desarrollar este tipo de herramientas y son una comunicación asertiva, el manejo de diferentes tipos de lenguaje, además de una escucha activa. La comunicación asertiva se refiere a permitir la expresión de sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni atropellar los derechos de los demás. Durante la entrevista será necesario estar atentos a los lenguajes, tanto verbal como no verbal, empleados por el tutorado. Cuando se emplea el lenguaje verbal, es necesario concretar, de ser posible por escrito, las informaciones esenciales que se desean transmitir en el curso de la conversación, así como efectuar preguntas convencionales, directas o indirectas, como por ejemplo, cuéntame un poco más acerca de esto. Tener cautela de no ser directivo ni mostrarse como ejemplo a seguir. Prever un momento de retroalimentación para confirmar mediante preguntas o afirmaciones si la información dada ha sido interpretada en el sentido que se pretendía. El lenguaje no verbal facilita la comunicación en la entrevista. Este tipo de lenguaje se manifiesta de diferentes maneras a través del contacto visual, tono emocional, actitud corporal y gestos, también de la proximidad en el espacio, entre otros. Para la entrevista será necesaria una escucha activa. A continuación, los pasos para una escucha activa. Poner atención, tomar notas si es pertinente, hacer preguntas aclaratorias, no hablar más de lo necesario, emplear frases como ¿a qué te refieres? ¿Podrías explicarlo un poco más? Y entonces, hacer sentir al interlocutor que es escuchado. Durante la entrevista en la tutoría, es conveniente que el tutor explore cuál puede ser la motivación que el estudiante tiene al involucrarse en las actividades académicas, ya que con esto le permitirá comprender mejor al estudiante y sugerirle opciones de acción para atender las necesidades que juntos lleguen a identificar. Es por eso que es necesaria la motivación para aprender. La motivación para aprender puede ser vista para conseguir diferentes metas relacionadas con la tarea, la autovaloración, la valoración social o la obtención de recompensas. En el primer caso, la motivación será incrementar la competencia, actuar con autonomía y no obligado, disfrutar la satisfacción al realizar la actividad. Las de autovaloración serán experimentar orgullo frente a la percepción de las capacidades escolares, evitar la experiencia de vergüenza o de humillación que podría acompañar la experiencia de fracaso. En las de valoración social, recibir la aprobación de profesores, padres o personas significativas y evitar su rechazo. Recibir la aprobación de pares y evitar su rechazo. Finalmente, de la obtención de recompensas externas, conseguir premios o recompensas, evitar castigo, pérdida de objetos o privilegios o de posibilidades valoradas.